Todo comenzó el día en que la curiosidad venció a la prudencia y en vez de pegarme un pajazo, decidí hacer clic en uno de esos videos prohibidos que circulan por la red. Lo que empezó como un simple impulso terminó convirtiéndose en una pesadilla real que invadió la privacidad de mi propio hogar. Aquella noche el ambiente en mi habitación era asfixiante mientras permanecía oculto bajo las sábanas con el corazón acelerado por el miedo. En mi mente se repetía la imagen de aquel pozo sombrío del cual emergía una figura espectral de cabello largo y vestiduras blancas. La entidad comenzó a arrastrarse fuera de la pantalla con movimientos erráticos y perturbadores, avanzando penosamente por el suelo de mi habitación hasta que finalmente logró manifestarse por completo en nuestra realidad. Sin embargo, al tenerla frente a mis ojos, el terror absoluto se transformó en una sorpresa desconcertante porque, por alguna razón desconocida, la temible Sadako ahora poseía un tamaño inusualmente diminuto. Aquella fuerza maligna y sobrenatural que la caracterizaba parecía haber sido erradicada, dejándola con la fragilidad y la vulnerabilidad de un infante. Lejos de representar una amenaza mortal, la pequeña espectro quedó exhausta tras el esfuerzo de cruzar desde su dimensión y terminó desmayada en medio de la habitación. Ante su evidente estado de debilidad, opté por dejar de lado el miedo y tratarla con una hospitalidad inesperada, acomodándola en una cama improvisada y ofreciéndole una galleta para que recuperara fuerzas. Al despertar, ella comenzó a alimentarse con una avidez que contrastaba totalmente con su aura de espíritu vengativo. Cuando regresé del trabajo y anuncié mi llegada, me encontré con que la galleta había desaparecido y en su lugar había dejado una nota escrita con una caligrafía temblorosa y un pigmento rojo que simulaba ser sangre. El mensaje en el papel decía simplemente "Thank you", una muestra de gratitud bastante rudimentaria que me confirmó que nuestra convivencia apenas estaba comenzando. Parece que ahora tengo una entidad japonesa viviendo en mi sala y... La tregua entre el joven y la pequeña entidad parecía haber traído algo de paz al hogar. Sin embargo, en el mundo de los espectros diminutos, el peligro acecha en cada rincón, y lo que para un humano es un simple insecto, para la pequeña Sadako representa una bestia de proporciones pesadillescas. Mientras disfrutaba tranquilamente de una galleta, una presencia sombría emergió de las profundidades de la casa. Una cucaracha, atraída por el aroma de la comida, invadió el territorio de la entidad. La tensión se volvió palpable. En ese momento Sadako dijo: "Para comer hay galletas y mondá, pero las galletas son mías". El orgullo de la entidad fue herido. No podía permitir que una criatura tan mundana le robara su sustento. Con una mirada cargada de furia, Sadako se lanzó al ataque. La persecución fue feroz, llevándola incluso a arrastrarse bajo los muebles más oscuros, en una lucha desesperada que la dejó exhausta y cubierta de suciedad. Lo que antes era un espíritu vengativo capaz de maldecir a miles, ahora se encontraba aterrada ante el movimiento errático de este invasor de quitina. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una solución inesperada. En la repisa de los tesoros del joven, descansaba una figura de acción de alta gama, un guerrero legendario con una armadura reluciente y una espada perfectamente afilada. Para Sadako, aquello no era un juguete, sino un arsenal de guerra. Sin dudarlo, la pequeña entidad desmanteló la valiosa pieza de colección. Tomó las protecciones del guerrero y empuñó la espada con una determinación renovada. La cazadora se había convertido en un caballero espectral. Cuando la cucaracha intentó reclamar la galleta una vez más, Sadako ejecutó un tajo preciso y mortal. La batalla había terminado, pero a un costo que el dueño de casa no estaba listo para pagar. La puerta se abrió. El joven regresó del trabajo con la esperanza de un descanso tranquilo, pero lo que encontró fue una escena de carnicería miniatura. Manchas de fluidos de insecto decoraban el suelo y, en medio de la sangre de la bestia, Sadako permanecía de pie, triunfante, sosteniendo la espada de su figura de edición limitada ahora destruida. El grito de horror del joven no fue por el fantasma, sino por su preciado coleccionable reducido a piezas. Tras el impacto inicial y el amargo llanto por su figura perdida, el joven comprendió que no podía dejar a su inquilina en ese estado. La pequeña estaba cubierta de los restos de la batalla.
Con resignación, preparó un baño especial, una pequeña taza con agua tibia y jabón. Con suma delicadeza, el joven ayudó a la entidad a asearse. Jodaa mama, todavía hay una cucaracha por ahí, incluso utilizando un secador de cabello para devolverle su aspecto habitual. Pero había un problema, la ropa de Sadako estaba arruinada. Buscando entre sus pertenencias, el joven encontró una solución temporal que cambió por completo la atmósfera de la habitación. Al ver a la pequeña entidad luciendo una prenda nueva y sobredimensionada, el joven se quedó sin palabras, procesando una imagen que jamás pensó ver del espíritu del pozo. Un paquete llega a la puerta y, con una sonrisa de absoluta satisfacción, revela un diminuto y detallado disfraz de sirvienta. Sadako, confundida y sin entender del todo qué está ocurriendo, acepta ponerse el atuendo bajo la dirección de su anfitrión. El joven, emocionado, comienza a darle instrucciones de modelaje. Sadako intenta realizar poses sugerentes y eróticas sacadas de un catálogo de cariñosas, esforzándose por cumplir con lo que se le pide. Ajo mama, como te descuides se te va enterita. Mientras tanto, el protagonista dispara su cámara una y otra vez, poseído por un entusiasmo desbordante. Sin embargo, al revisar las imágenes en la pantalla digital, la realidad lo golpea de frente. A pesar del disfraz y las poses, la naturaleza espectral de Sadako es imposible de ocultar. En las fotos no hay una waifu adorable, sino una presencia distorsionada, oscura y profundamente perturbadora que emana puro terror. Decepcionado al ver que su fantasía ha sido arruinada por la esencia maligna de la entidad, el joven comienza a borrar las fotos una por una, dejando a una Sadako completamente desconcertada por su repentino cambio de humor. Más tarde, el ambiente se vuelve melancólico. Sadako, a través de gestos, le explica al joven cómo funciona su verdadera maldición. Su propósito original no era ser una mascota, ella solía emerger de un video prohibido en la televisión para comérsela, el alma de sus víctimas antes de regresar a la fría oscuridad de su pozo. Ahora, atrapada en este tamaño, siente que ha perdido su razón de existir. Conmovido por su tristeza, el joven decide usar su ingenio para devolverle algo de su hogar. Utilizando cartulina, vasos de papel y tijeras, comienza a construir lo que debería ser una réplica de su pozo. Sadako observa con esperanza, pero el resultado final toma un giro inesperado. Debido a la ingenuidad del joven y la apariencia diminuta de la entidad, el pozo termina pareciéndose sospechosamente a una tubería verde de un famoso videojuego de plataformas de un man bigotón. Para empeorar las cosas, el protagonista, divertido por el paralelismo, coloca un bloque con un signo de interrogación flotando sobre ella, tratando la situación como si fuera una escena cómica y colorida. Lo que para el joven es una broma tierna, para Sadako es el insulto definitivo a su dignidad como espíritu vengativo. Enfurecida, comienza a golpear la caja descargando toda su frustración. Finalmente, en un arranque de rabia, toma el pesado bloque de cartón y se lo lanza con todas sus fuerzas directamente a la cara, mandándolo a comer mondá y de paso a peinar morrocollos. El joven, sin embargo, no puede evitar mantener una sonrisa en el rostro. Después de todo, por muy enfadada que esté, el golpe de una caja de papel de ese tamaño no le hace ningún daño. Pero Sadako no piensa detenerse. Ajá, aquí fue donde esta mondá se desacató. El joven, tras publicar las fotos del pequeño espíritu bajo el nombre de Sadako un sexto en redes sociales, su única expectativa era el fracaso absoluto. Sin embargo, ha pasado de tener 0 seguidores a superar los 30.000 en tiempo récord. La imagen del espíritu del pozo vestida de sirvienta ha desatado una fiebre en internet que el protagonista no piensa desaprovechar. Motivado por el éxito y las ganancias, el joven se lanza a una frenética ola de compras. Las sesiones fotográficas no se hacen esperar. Posa con un vestido tradicional chino. Sostiene una jeringa gigante vestida de enfermera e incluso empuña una katana con uniforme escolar y el traje de conejita negra sobre cartas de póker. Pues con esta Sadako sí, que me maltrate y chupe el alma.
La entidad termina completamente agotada y vemos al joven actuando como un humilde sirviente. La fama digital tiene un precio, y la pequeña Sadako es quien lo está pagando. Una editora de la revista profesional Spice Girl, no me engañas, eso es Noupe, descubre las fotos en la web. Pero es nomás ver esa expresión toda mañosa de esa bandida. Se pacta una reunión en una cafetería. La editora se presenta ante el joven con gran entusiasmo, hablándole sobre el potencial de la modelo, las entrevistas y la fama mundial que les espera. El protagonista se siente orgulloso, pensando soy la mondá para. Pero mientras ella habla de éxito, la mente del joven se dispara hacia la paranoia. Debido a la naturaleza sobrenatural y el tamaño de Sadako, él imagina un escenario aterrador donde ella termina siendo tratada como un espécimen, encerrada en una jaula. Ante este temor, el joven se niega rotundamente, corta la conversación y huye del lugar a toda prisa. La editora, desconcertada y analizando las fotos de la cuenta, comienza a proyectar una realidad retorcida en su cabeza. Al ver el aspecto pálido de la modelo y las poses, se convence de que no está ante un fotógrafo talentoso, sino ante un secuestrador. Mientras el protagonista camina tranquilamente de regreso a casa, agotado por la reunión, no se da cuenta de que está siendo acechado. Desde la esquina de un edificio, la editora lo observa con una mirada cargada de odio y determinación. Está dispuesta a todo para rescatar a la víctima de las garras de este supuesto monstruo, ignorando que la verdadera naturaleza de lo que busca está más allá de su comprensión. Pero si fuera